Bienvenidos. Nuestro tema de hoy, análisis factorial exploratorio. ¿Qué es el análisis factorial exploratorio? Es una técnica estadística multivariante cuyo objetivo es definir la estructura que subyace en una matriz de datos. Permite definir un grupo de variables homogéneo a partir de un grupo de variables fuertemente relacionadas entre sí, a lo que denominaremos factores o componentes, capaz de expresar la variabilidad total contenida en los datos. El siguiente es un ejemplo. Tenemos un grupo de figuras que a primera vista nos permiten entender la necesidad de agruparlas. Cuando las agrupamos, estas figuras se reconocen por algún criterio, en este caso la forma, y así tenemos círculos, pentágonos, triángulos y cuadrados. Estos grupos, al denominarlos círculos, estamos reconociendo ya un factor que reúne a cada una de las figuras. Así funciona el análisis factorial exploratorio. Antes de hacer un análisis factorial exploratorio, es importante considerar los siguientes supuestos: la normalidad de las variables, la homoscedasticidad de los grupos analizados y la multicolinealidad, pruebas que ya han sido explicadas anteriormente. La fórmula para el análisis factorial exploratorio se muestra en esta diapositiva, en donde X es el puntaje obtenido, F es el factor, M el conjunto de factores, E el factor específico y la V los diferentes valores. Tenemos una primera ruta antes de poder realizar propiamente el análisis factorial, y esta ruta es considerar el KMO y la prueba de esfericidad de Barkley. En el programa SPSS podemos hacer el análisis factorial siguiendo la secuencia: análisis, reducción de dimensiones y factor. Nos llevará a un recuadro en donde seleccionaremos solamente las variables que queremos analizar, no aquellas que son nominales, y estas se pasan a la derecha. Luego nos vamos a la opción de descriptivos. En descriptivos seleccionamos el coeficiente, niveles de significancia y prueba KMO, prueba de esfericidad de Barkley. En el visor podemos obtener el coeficiente KMO de acuerdo a la significancia que se obtiene. En este caso, como es de 0, se rechaza la hipótesis nula, dado que el KMO pasa del punto 6, lo que significa que los ítems tienen un alto valor de relación. De acuerdo a los niveles clasificados de correlación entre ítems, el KMO se considera que mayor a 0.6 tiene una correlación fuerte entre las variables, menor a 0.6 tiene una correlación débil entre las variables. Cuando los niveles de correlación entre variables son mayores a 0.6, entonces estamos en posibilidad de hacer el análisis factorial exploratorio. Una segunda ruta, la exploración de los factores y varimas, que va a minimizar los factores. Iniciamos la ruta con el análisis, reducción de dimensiones y factores. Luego, en el recuadro de análisis factorial, nos vamos a extracción y planteamos la matriz de correlaciones, solución factorial sin rotar, gráficos de sedimentación y basado en autovalor
mayores que 1. Luego continuamos con el análisis factorial y nos vamos a rotación y seleccionamos Varimax, solución rotada y número máximo de iteraciones para convergencia está dado por default, que es 25. En el siguiente visor podemos reconocer el número de factores que son autovalores mayores a 1. Aquí identificados con los puntos rojos son los que tienen un mayor valor a 1 y son solamente 4 elementos, por lo tanto son 4 factores los que se consideran. En esta tabla de comunalidades vemos cada uno de los ítems y sus puntajes, considerando la relación que tienen entre sí de acuerdo al puntaje obtenido. En la tabla de varianza total explicada, lo que nos interesa es reconocer el porcentaje de varianza. En este caso hay 4 componentes y el primer componente tiene un porcentaje de 23.724, que en esa medida explica el conjunto de variables consideradas agrupadas, este mismo factor, de acuerdo al constructo que requerimos estudiar. Luego se interpreta la solución rotada en la que se expresa la relación entre el ítem y el factor. Aquí vemos la tabla matriz de componentes rotados que nos muestra cómo los ítems que tienen un alto mayor porcentaje de valor, entonces están ubicados de acuerdo a los factores en los que se considera su máximo valor y están agrupados en el primer factor los de más alto valor, luego en el segundo los que continúan y así sucesivamente. Vamos entonces a eliminar los coeficientes con menos puntajes para tener un cuadro que nos permita ir identificando cuáles ítems o variables corresponden a cada factor. La ruta es análisis, reducción de dimensiones, factor. En opciones seleccionamos extraer casos según lista, ordenados por tamaño y suprimir pequeños coeficientes. Y entonces tenemos en el visor la matriz de componentes rotados, donde ya están agrupados de acuerdo a los factores en donde se destacan sus puntajes. Para tener una mayor apreciación, reconocemos, por ejemplo, en el primer factor están los ítems o las variables 19, 18, 7, 8, 23 y 11 con los más altos puntajes. Una vez que revisamos cuáles variables están en el primer factor, reconocemos cuál es su contenido leyendo cada una de las variables y denominamos al primer factor como dominio de la materia. En este caso es el primer factor. En el segundo factor, leyendo el contenido, se refiere a responsabilidad del docente. El tercer factor se refiere a la evaluación. Y el cuarto factor, donde solamente existe una variable con un alto puntaje, se refiere a uso de medios electrónicos. Esto significa que no es necesario eliminar la variable obtenida, sino que podemos considerar en el instrumento algunas otras variables que se orienten al uso de medios electrónicos. Después de haber hecho el análisis de los diferentes factores y haberlos obtenidos, hacemos una redacción que recupere la información de los resultados. Para el caso es lo siguiente: el primer factor, con un porcentaje de 23.724, explica la variabilidad de la disposición al estudio asociado con el constructo dominio de la materia por el docente,
donde se concentran los ítems 19, 18, 7, 8, 23 y 11 que miden de manera positiva el dominio que muestra el docente en la enseñanza de las matemáticas. Y hasta aquí llega nuestro análisis. Estas son las referencias. Gracias por su atención.